Cómo Dios usa al Espíritu Santo para guiarnos en la oscuridad, el susurro en la tormenta. Cuando la tormenta sacude la vida, lo primero que se pierde es la claridad. Los pensamientos se confunden, las emociones se desbordan, el corazón late con fuerza y parece que todo alrededor grita al mismo tiempo. El ruido del miedo, las voces de la duda, la presión de lo que otros esperan y la ansiedad de no saber qué decisión tomar se mezclan en un mismo escenario. Es como estar en medio de un mar embravecido, donde las olas no solo golpean desde afuera, sino que también intentan hundir lo que llevamos dentro. En ese momento, la mente busca desesperadamente un faro, una señal evidente, una salida rápida que calme el caos. Pero Dios, en su sabiduría, no siempre responde con un trueno o con un acto deslumbrante. Muchas veces, en medio de la tormenta, su Espíritu Santo se acerca con un susurro que rompe el ruido y que nos recuerda que no estamos solos. Ese susurro es distinto a cualquier otra voz, porque no compite con la tempestad, no necesita gritar para hacerse escuchar. Es un soplo que llega al centro del alma, que atraviesa los muros de la preocupación y que se siente más real que cualquier ruido exterior. Es la voz que dice, este es el camino, camina por él. Y aunque no siempre nos muestra el destino final, sí nos asegura el siguiente paso. Ese es el secreto del Espíritu Santo. No se presenta como un mapa detallado que revela todo de una vez, sino como un compañero de viaje que ilumina paso a paso, como la lámpara que no muestra todo el sendero, pero sí lo suficiente para que el corazón avance con fe. Hay quienes esperan que Dios hable con grandeza, que todo se resuelva con milagros instantáneos, pero la realidad es que el mayor milagro ocurre cuando en medio del ruido interior aprendemos a reconocer ese susurro. Un susurro que calma la tormenta del corazón incluso antes de calmar la tormenta exterior. Porque lo primero que el Espíritu Santo transforma no son las circunstancias, sino la forma en que las enfrentamos. Donde antes había desesperación, ahora surge esperanza. Donde antes había confusión, ahora aparece dirección. Donde antes había miedo, ahora se levanta valentía. Ese es el poder del susurro, lo pequeño que vence lo grande, lo suave que rompe lo duro, lo invisible que cambia lo visible. Imagina estar en un cuarto lleno de ruido, gente hablando, voces cruzadas, música alta. Parecería imposible escuchar algo más. Sin embargo, si alguien se acerca a tu oído y te habla suavemente, esa voz se vuelve más clara que todo lo demás. No porque el ruido haya desaparecido, sino porque la cercanía hace la diferencia. Así actúa el Espíritu Santo. Se acerca tanto que lo escuchamos en lo profundo, incluso cuando todo afuera parece gritar. Y ese acto de cercanía es prueba de que no caminamos solos. La tormenta puede seguir, pero la seguridad cambia porque ahora sabemos que Dios nos guía con cada palabra secreta que coloca en nuestro corazón. El susurro en la tormenta no siempre será lo que esperábamos oír. A veces nos dirá que esperemos cuando queremos correr. Otras veces nos empujará a avanzar cuando queremos detenernos. Incluso puede mostrarnos un camino que nunca habíamos considerado. Uno que parece más difícil, pero que guarda un propósito mayor. Esa es la esencia de su guía. No se trata de confirmar nuestros planes, sino de alinear nuestro corazón al plan eterno de Dios. Y aunque cueste aceptar, la obediencia a esa voz trae paz, porque entendemos que no estamos guiados por nuestras limitaciones, sino por la sabiduría infinita del Creador. Muchos han perdido bendiciones porque esperaban un trueno y despreciaron el susurro. Otros se han desgastado buscando señales espectaculares y no prestaron atención a la voz tranquila que hablaba en lo íntimo. Pero aquel que se detiene, que silencia el alma y aprende a reconocer al Espíritu Santo en medio de la tormenta, encuentra una dirección que el mundo no puede ofrecer.
No es una dirección que depende de la lógica humana, sino de la certeza espiritual de que cada paso está sostenido por la mano de Dios. Hoy, si sientes que el ruido de la vida te supera, haz una pausa. No esperes que todo se calme para escuchar a Dios. Aprende a oírlo mientras los vientos soplan y las olas se levantan. Porque ahí, en medio de todo, su espíritu ya está hablando. Tal vez te recuerde que eres más fuerte de lo que crees, que hay promesas sobre tu vida que todavía se cumplirán, que lo que hoy parece un final es solo el inicio de un nuevo capítulo. Ese susurro puede parecer pequeño, pero tiene el poder de sostener todo tu futuro. El secreto está en confiar. Confiar en que la voz que escuchas en lo profundo no es producto de tu imaginación, sino la guía real del Espíritu Santo. Confiar en que aunque no entiendas todo el camino, Él no te llevará a la destrucción, sino al propósito. Confiar en que la tormenta no durará para siempre, pero incluso si dura, no podrá apagar la voz de aquel que prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Y mientras escuchas ese susurro en la tormenta, entiende que cada palabra es una semilla de fe que crece en medio de la adversidad, una semilla de dirección que brota aún en terreno árido, una semilla de esperanza que florece en el lugar donde parecía imposible. Esa es la obra del Espíritu Santo, guiar con ternura, transformar con suavidad y llevarnos de la mano incluso cuando todo parece oscuro. Type 1 to write the next topic, or type the changes you want. La lámpara invisible. Cuando hablamos de caminar en la oscuridad, lo primero que nos viene a la mente es la falta de un camino claro, la incertidumbre que genera el no saber hacia dónde dirigir nuestros pasos. La vida, en sus momentos más desafiantes, puede sentirse como un pasillo sin salida, como si el corazón caminara a tientas en busca de algo que ilumine, aunque sea un poco. Es ahí donde aparece la obra del Espíritu Santo como una lámpara invisible, una luz que no siempre brilla hacia afuera con grandeza, pero que se enciende dentro de nosotros para mostrarnos que no estamos perdidos. No se trata de un resplandor que todos pueden ver, sino de un fuego secreto que Dios enciende en el alma de quien confía, suficiente para guiar cada paso en medio de la incertidumbre. Esa lámpara invisible tiene un poder especial. No necesita demostrar su existencia con espectáculo, ni llamar la atención con destellos exagerados. Su grandeza está en lo discreto, en lo profundo, en lo que se siente más que en lo que se observa. Y es en esa aparente sencillez donde radica su fuerza, porque lo que el Espíritu Santo enciende en el interior no puede ser apagado por la oscuridad exterior. Aunque la noche sea larga, aunque las preguntas sean muchas y las respuestas parezcan pocas, la lámpara del Espíritu sigue brillando silenciosa y constante, recordándonos que aún en medio de lo incierto hay un propósito que nos sostiene. La diferencia de esa lámpara interior es que no ilumina todo el camino de una vez, como quisiéramos. No revela todos los detalles, ni responde todas las preguntas de golpe. Lo que hace es iluminar lo suficiente para dar el siguiente paso con confianza. Ese es el lenguaje de la fe. Aprender a moverse sin verlo todo, pero sabiendo que la luz que arde en el corazón es confiable porque proviene de Dios. Muchas veces desearíamos tener claridad absoluta, conocer el futuro completo, pero Dios nos enseña que su Espíritu guía paso a paso para que no dependamos del control humano, sino de la dependencia continua de su presencia. Cuando los demás no ven salida, cuando las opiniones alrededor son de desesperanza y cuando la lógica parece no ofrecer alternativas, es esa lámpara la que se enciende y da certeza. Puede que otros no entiendan por qué avanzas,
¿Por qué tomas decisiones que parecen ilógicas, pero tú sabes que hay una voz interior que no te deja en paz, que una claridad silenciosa guía tus pasos y que aunque el mundo lo llame locura, para ti es dirección? Esa lámpara invisible no es fruto de imaginación ni de deseos humanos. Es el testimonio de que el Espíritu Santo vive dentro y que su luz es real, aunque no todos puedan verla. Lo más sorprendente es que esa luz interior se hace más clara en los momentos más oscuros, no porque aumente su fuerza, sino porque en la ausencia de otras luces, la de Dios se percibe con más nitidez. Es como una chispa que en el día podría pasar desapercibida, pero en la noche se convierte en un faro que sostiene. Por eso no temas a la oscuridad, porque es ahí donde más brilla la lámpara invisible que el Espíritu enciende en ti. Esa lámpara no se apaga con la tormenta, no se extingue con las dudas, no se derrumba con la soledad. Permanece firme, porque su fuente no es humana, es divina. Si hoy te sientes perdido, recuerda que dentro de ti hay una luz encendida por el mismo Espíritu de Dios. Una luz que tal vez otros no perciban, pero que para ti es suficiente para saber que no estás abandonado. Esa lámpara invisible es la certeza de que tu vida no camina al azar, sino que está bajo el cuidado de un Dios que nunca deja de guiar. Aprende a confiar en ella, a valorar su resplandor, a caminar con pasos firmes aun cuando no veas todo el panorama. Porque lo que Dios enciende, nadie lo puede apagar, y lo que el Espíritu ilumina será siempre un camino de propósito, aún en la más profunda oscuridad. Cuando los caminos desaparecen, hay momentos en la vida en los que todo lo que parecía seguro se desmorona. Planes cuidadosamente trazados se rompen, puertas que creíamos abiertas se cierran de golpe, caminos que antes eran claros se vuelven de pronto un muro infranqueable. Y es entonces cuando el corazón experimenta la sensación de estar atrapado, sin salida, como si la vida entera se hubiera convertido en un callejón oscuro. Esa experiencia es profundamente humana, porque todos, en algún momento, hemos sentido que las opciones se agotan y que lo único que queda es el peso de la incertidumbre. Pero lo que parece el final para los ojos humanos, muchas veces es el inicio de algo nuevo en las manos de Dios. El Espíritu Santo no se limita a mostrar atajos en la ruta que diseñamos. Su obra no consiste únicamente en facilitar nuestros planes, sino en abrir caminos que no existen, en crear sendas donde nunca antes hubo una. Esa es la manera en que Dios revela su poder, no solamente mejorando nuestras ideas, sino sorprendiendo con lo imposible. Cuando el pueblo de Israel estuvo frente al Mar Rojo y la amenaza del ejército enemigo se acercaba, no había salida lógica, no había plan humano que resolviera aquella situación. Sin embargo, en ese escenario de imposibilidad total, Dios abrió un camino en medio de lo que parecía un límite absoluto. Ese es el símbolo perfecto de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Donde el hombre ve el final, el Espíritu revela un comienzo. El desafío está en reconocer que esos momentos en los que los caminos desaparecen no son señales de abandono, sino oportunidades de dependencia total en Dios. Porque mientras tengamos alternativas humanas, muchas veces nuestro corazón se inclina a confiar en ellas. Pero cuando todo desaparece, cuando la fuerza propia ya no alcanza, ahí descubrimos la verdad de que solo el Espíritu Santo puede mostrarnos una ruta que jamás habríamos visto. Y esa ruta no siempre es la más fácil ni la más cómoda, pero sí es la que conduce a propósito, crecimiento y victoria. Es natural que en esos momentos el miedo intente dominar. La mente grita que no hay salida. El corazón se llena de ansiedad. La esperanza parece desvanecerse. Pero justo en ese terreno fértil de la fragilidad humana es donde la voz del Espíritu Santo se vuelve más clara.
Es ahí donde aprendemos a reconocer la diferencia entre lo que deseamos y lo que realmente necesitamos, entre lo que parece solución y lo que en verdad es redención. Porque el Espíritu no solo abre caminos para sacarnos del problema, sino que los abre para llevarnos a un lugar donde su gloria se manifiesta de manera más grande. Cuando los caminos desaparecen, la tentación más común es rendirse o retroceder. Pero el Espíritu Santo nos impulsa hacia adelante, incluso cuando no hay suelo visible bajo los pies. Es un impulso que no proviene de la lógica, sino de la fe. Una convicción interna que nos dice que si damos un paso, aunque no veamos nada, Dios pondrá firmeza bajo nuestros pies. Esa es la esencia de caminar guiados por el Espíritu. Avanzar no porque lo vemos todo claro, sino porque confiamos en que el que nos guía no puede equivocarse. Hoy quizás estés enfrentando una situación donde las opciones se han agotado. Tal vez el trabajo que esperabas no llegó. La relación que parecía estable se rompió. La oportunidad que anhelabas se cerró. Y en ese dolor sientes que no hay salida. Pero escucha, cuando los caminos desaparecen para ti, no desaparecen para Dios. El Espíritu Santo ya tiene preparada una senda que tus ojos no ven, un horizonte que tu mente no imagina y un destino que supera lo que habías planeado. Lo que para ti es pérdida, para Él es transformación. Lo que para ti es el fin, para Él es la antesala de un nuevo comienzo. Por eso no temas cuando los caminos desaparecen. No es señal de derrota, sino de que estás a punto de experimentar la creatividad divina. El Espíritu Santo no se limita a guiarte por lo que ya existe. Él puede abrir mares, derribar muros, mover montañas y trazar senderos donde no los había. Y cuando lo haga, mirarás hacia atrás y comprenderás que si aquellos caminos se cerraron, fue porque Dios quería llevarte por una ruta más alta, más grande, más llena de propósito. Confía, porque aunque hoy no veas salida, en el cielo ya está escrita la dirección que te conducirá hacia la victoria. La brújula del corazón. En medio de las decisiones más importantes de la vida, el ser humano suele buscar señales externas, consejos de otros, confirmaciones visibles que aseguren que el rumbo elegido es el correcto. Sin embargo, el Espíritu Santo trabaja en una dimensión más profunda. No solo nos guía por circunstancias exteriores, sino que transforma el interior del corazón para convertirlo en una brújula que apunta siempre hacia la voluntad de Dios. Esa es la verdadera dirección espiritual, no depender únicamente de lo que ocurre alrededor, sino de lo que ha sido sembrado dentro de nosotros. La brújula del corazón, que el Espíritu activa, no se basa en emociones pasajeras ni en deseos momentáneos, sino en convicciones firmes, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que permanece aún cuando las circunstancias son inciertas. Cuando nos dejamos guiar por esa brújula, aprendemos a diferenciar entre lo que parece atractivo y lo que realmente es bueno para nuestra alma. El Espíritu Santo nos alinea con la verdad, desenmascara los engaños del enemigo y evita que nuestras decisiones estén contaminadas por la ansiedad o la prisa. Hay momentos en que lo que el corazón humano desea no coincide con lo que Dios ha preparado, y es en esa tensión donde la obra del Espíritu se vuelve crucial. Él no obliga, pero sí convence, no manipula, pero sí redirige. Poco a poco reordena las prioridades internas hasta que la brújula de nuestro ser apunta a la dirección correcta, aun cuando al principio no lo entendamos. El gran desafío es aprender a confiar en esa paz interior que el Espíritu da. Porque muchas veces lo externo grita lo contrario. Las circunstancias dicen que no. Las voces alrededor cuestionan. Los obstáculos parecen más grandes que las promesas. Sin embargo, cuando la brújula del corazón señala hacia un lugar y esa paz permanece,
es señal de que la dirección es divina. Es como una voz interna que no se apaga, un impulso suave pero firme que nos empuja hacia adelante con la certeza de que aunque todo parezca confuso, Dios está detrás de cada detalle. Esa es la guía que no falla, porque no depende de opiniones humanas, sino de la voz eterna que habita en nosotros. El Espíritu Santo transforma el corazón de tal manera que lo que antes buscaba caminos de egoísmo, ahora se inclina hacia el propósito de Dios. Donde antes había orgullo, ahora surge humildad. Donde antes había temor, ahora nace confianza. Donde antes había desesperación, ahora florece esperanza. Esa transformación interna no ocurre de un día para otro. Es un proceso constante en el que aprendemos a callar el ruido de nuestras pasiones para escuchar la dirección de lo alto. La brújula del corazón no se trata de sentir lo que queremos, sino de alinearnos con lo que Dios quiere. Cuando el corazón está alineado con el Espíritu, incluso las decisiones más difíciles se vuelven claras. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no dependemos del azar ni de la suerte, sino de la certeza de que Dios nos guía desde adentro. Así, incluso en medio de la oscuridad más densa, sabemos hacia dónde caminar. Aunque la mente no lo entienda y aunque los ojos no vean salida, el corazón guiado por el Espíritu avanza con seguridad. Y esa seguridad no proviene de nuestra fuerza, sino de la confianza en que el que habita en nosotros sabe mejor que nosotros mismos cuál es el destino que debemos alcanzar. Hoy, si te encuentras en una encrucijada, si no sabes qué decisión tomar, no busques únicamente señales externas. Detente y escucha la brújula de tu corazón. Pregúntate, ¿dónde siento esa paz que permanece? ¿Qué dirección sigue latiendo en mi interior, aunque el miedo intente apagarla? Ahí es donde el Espíritu está hablando. Y si decides confiar en esa voz, verás que cada paso te acerca no solo a una solución, sino al cumplimiento de un propósito mayor. El Espíritu Santo no solo quiere resolver tu presente, quiere llevarte a una vida donde cada decisión refleje la voluntad del Padre. Y eso solo es posible cuando tu corazón se convierte en una brújula afinada por la mano de Dios. Ecos de eternidad en la oscuridad. Hay instantes en que la oscuridad parece eterna. El silencio de la noche pesa más que las palabras de consuelo, las dudas se multiplican y la mente se convence de que no habrá salida. Sin embargo, en medio de esa sensación de abandono, el Espíritu Santo hace resonar algo que trasciende el momento, ecos de eternidad. Esos ecos son recordatorios de que lo que vivimos ahora no es definitivo, que el dolor no tiene la última palabra y que lo que nos rodea no define lo que Dios ha preparado. Son destellos de promesas antiguas, palabras divinas que cruzan el tiempo y se hacen presentes en la oscuridad de hoy para sostenernos con la certeza de que la historia aún no ha terminado. El Espíritu Santo tiene la misión de traer a la memoria lo que Jesús enseñó, de traer al presente lo que el Padre ya habló. Y en esos momentos en que la oscuridad nubla los pensamientos, Él hace que resuenen versos que tal vez habíamos olvidado, promesas que un día escuchamos y quedaron guardadas en lo profundo. En el instante de mayor fragilidad, esas palabras se vuelven más vivas que nunca, como si Dios mismo las estuviera pronunciando otra vez. No son recuerdos vagos, son ecos de eternidad que transforman la desesperanza en fe y la confusión en certeza. La oscuridad engaña porque hace creer que lo visible es todo lo que existe. Pero los ecos del Espíritu nos recuerdan que hay una realidad más grande, un reino que no depende de lo que ven los ojos. Esos ecos se sienten como un murmullo eterno que atraviesa la noche y afirma: yo estoy contigo, no temas, mi luz no se apaga. Y cuando esas palabras resuenan, algo cambia dentro.
Puede que nada cambie afuera de inmediato, pero el corazón se fortalece, la mente se aquieta y el alma recuerda que su destino no está en la oscuridad, sino en la luz que nunca se extingue. Cada creyente ha experimentado alguna vez esos ecos en un momento inesperado. Puede ser al abrir la Escritura y leer un pasaje que parece escrito para la situación actual. Puede ser en la oración, cuando una palabra brota en lo profundo con tanta fuerza que no se puede ignorar. Puede ser incluso en medio del silencio, cuando de repente emerge una convicción inquebrantable. Dios tiene un plan y aún no ha terminado conmigo. Esos instantes son prueba de que el Espíritu sigue hablando, de que la eternidad toca la tierra y de que la voz de Dios nunca se extingue en medio de la oscuridad. El Espíritu Santo no solo nos recuerda lo que dijo Jesús, también nos conecta con el futuro que todavía no vemos. Nos hace escuchar hoy la victoria de mañana. Nos hace sentir hoy la paz que será plena en el futuro. Nos hace saborear la eternidad en medio del presente frágil. Así, los ecos de eternidad no son meras repeticiones, son anticipos de lo que viene, promesas en acción, semillas de esperanza que germinan incluso en la tierra más seca. La oscuridad no puede silenciar esos ecos, porque no provienen de nosotros, provienen del cielo mismo. Si hoy te sientes atrapado en la noche más larga, escucha, presta atención al interior, porque ahí el Espíritu ya está haciendo resonar las promesas de Dios. Puede que el miedo intente cubrirlas, puede que la duda quiera ahogarlas, pero no podrán apagarlas, porque esas palabras no nacieron en la tierra, nacieron en la eternidad. Y cuando la eternidad habla, la oscuridad pierde fuerza. Confía en que cada eco que escuchas en lo profundo no es imaginación, es la voz de Dios recordándote que su plan sigue intacto, que su amor no cambia y que su luz pronto brillará de nuevo con más fuerza que nunca. El guardián del silencio. Hay silencios que pesan como una carga insoportable. No se trata solo de la ausencia de palabras, sino de la sensación de que las oraciones no son escuchadas, de que los cielos permanecen cerrados y que ninguna respuesta llega a tiempo. Es en esos momentos donde muchos piensan que Dios se ha alejado, que tal vez la fe no fue suficiente o que las promesas nunca se cumplirán. Sin embargo, el Espíritu Santo actúa en esos silencios de una manera que a menudo pasa desapercibida, como guardián fiel que cuida el alma mientras se prepara algo más grande de lo que podemos imaginar. No es abandono, es resguardo. No es indiferencia, es cuidado profundo. El silencio es el terreno donde el Espíritu fortalece lo invisible para que, cuando llegue el momento de hablar, el corazón esté listo para sostener lo que Dios quiere entregar. El guardián del silencio no apaga el dolor de inmediato ni borra las preguntas, pero protege lo más valioso, la fe. Así como un vigía nocturno permanece alerta mientras todos duermen, el Espíritu Santo vela por nuestro espíritu en las temporadas donde nada parece avanzar. Cuando el desánimo intenta infiltrarse, Él pone un muro de esperanza. Cuando la duda quiere robar la certeza, Él recuerda que no se trata de lo que vemos, sino de lo que creemos. Cuando la impaciencia busca desgastar el alma, Él susurra que esperar en Dios nunca es perder el tiempo. Esa obra silenciosa no siempre es visible, pero es real y poderosa, porque sin ella nos derrumbaríamos antes de recibir la respuesta. El silencio puede ser engañoso, porque la mente lo traduce como vacío, pero el Espíritu lo convierte en un taller secreto de formación. Allí se afina la confianza, se moldea la paciencia y se purifica el deseo. Lo que parece demora es en realidad preparación. El guardián del silencio cuida que la fe no se rompa bajo la presión del tiempo y mientras tanto va construyendo dentro de nosotros una fortaleza invisible que será indispensable cuando llegue la revelación. Es como el agricultor que cubre la semilla bajo tierra.
A simple vista no ocurre nada, pero en lo oculto la vida está desarrollándose. Así trabaja el espíritu. Mientras afuera reina el silencio, dentro germina algo que pronto dará fruto. El Espíritu Santo también enseña en el silencio a diferenciar entre lo urgente y lo eterno. Cuando no hay ruido externo, el corazón aprende a escuchar lo que realmente importa. Muchas veces descubrimos en esos momentos que lo que pedíamos no era lo que en verdad necesitábamos. Y el Espíritu redirige nuestros anhelos para que estén en sintonía con la voluntad del Padre. En el silencio, Él purifica la oración, transforma súplicas apresuradas en clamores profundos y nos lleva a un nivel de intimidad con Dios que no se logra en la prisa. Por eso, no te asustes si atraviesas un tiempo de silencio. No es señal de abandono. Es evidencia de que el Espíritu está trabajando en lo invisible. Aunque tus ojos no lo perciban y tus oídos no escuchen respuesta inmediata, tu espíritu está siendo cuidado por aquel que nunca duerme. La obra de Dios no siempre se manifiesta en truenos ni en milagros instantáneos. A veces se manifiesta en la paz inexplicable que se mantiene aun cuando no hay palabra audible. Esa paz es la garantía de que el guardián del silencio está contigo, protegiendo tu fe y preparando tu corazón para lo que está por venir. Si hoy te sientes en medio de un silencio que duele, recibe esta verdad. El Espíritu no te ha dejado. Está contigo, guardando tu alma, fortaleciendo lo que no ves y asegurando que tu esperanza no se apague. Y cuando llegue el tiempo perfecto, lo que hoy parece ausencia se convertirá en testimonio. Y comprenderás que ese silencio no fue vacío, sino la sala secreta donde el Espíritu Santo estuvo cuidando tu futuro con amor eterno. Fuego que enseña a ver. Hay fuegos que consumen y destruyen, pero el fuego del Espíritu Santo es distinto. No viene a arrasar con la vida del creyente, sino a iluminar desde adentro, a enseñar a ver lo que antes estaba oculto por las tinieblas del miedo o de la duda. En la oscuridad es fácil dejarse engañar por las sombras, creer que los obstáculos son más grandes de lo que realmente son, confundir el eco del temor con la voz de la verdad. Pero cuando el Espíritu enciende su fuego, los ojos espirituales comienzan a abrirse y lo que parecía imposible se revela como oportunidad. Lo que parecía amenaza se convierte en enseñanza y lo que parecía final se transforma en inicio. Ese fuego no solo calienta el alma, también revela caminos, aclara confusiones y despierta la visión dormida del corazón. El fuego del Espíritu no es un adorno emocional ni un instante pasajero de fervor. Es la luz que expone lo que estaba oculto, que desenmascara las mentiras que hemos creído y que revela la realidad del poder de Dios en medio de la fragilidad humana. Cuando el fuego arde, aprendemos a ver la vida desde la perspectiva divina, no desde la mirada limitada de nuestras emociones. Ya no caminamos guiados por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Y lo que creemos se vuelve claro porque la llama ilumina lo que antes estaba cubierto por la confusión. Esa visión no se trata de ver todo el futuro de una vez, sino de ver con claridad el siguiente paso y con fe la grandeza del propósito eterno. Lo sorprendente es que este fuego se intensifica en los momentos de mayor oscuridad. No porque necesite demostrar su poder, sino porque cuanto más densa es la noche, más visible se hace su luz. Lo que antes no parecía relevante, ahora brilla con fuerza. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se convierte en señal de dirección. Así actúa el Espíritu Santo. No solo da calor para sostenernos, sino que nos enseña a mirar lo que realmente importa. Esa enseñanza es transformadora, porque al aprender a ver con ojos espirituales, dejamos de ser esclavos de las apariencias. El dolor ya no se interpreta solo como sufrimiento, sino como parte de un proceso.
Las pruebas ya no se ven como castigos, sino como escenarios de revelación. Las pérdidas ya no son derrotas, sino espacios donde Dios prepara algo nuevo. El fuego que enseña a ver también purifica la mirada. Muchas veces vemos el mundo a través del filtro de heridas pasadas, de resentimientos guardados o de miedos que distorsionan la percepción. Pero cuando el Espíritu enciende su fuego, esas capas comienzan a quemarse y los ojos se limpian para contemplar la verdad. Es como si la ceniza de viejas cadenas cayera, dejando al descubierto una visión nueva, libre y llena de esperanza. Y entonces comprendemos que el fuego no vino a destruirnos, sino a devolvernos la capacidad de ver como Dios ve. Ese fuego no se apaga con la adversidad. Al contrario, es en la adversidad donde más nos enseña. Cada lágrima se convierte en lente de compasión, cada batalla en entrenamiento, cada espera en oportunidad de aprender a discernir lo invisible. El Espíritu usa el fuego no para debilitarnos, sino para revelarnos que aún en la noche más oscura hay una luz que arde y nunca se extingue. Y cuando esa luz guía la visión, el corazón camina con seguridad, incluso por senderos desconocidos, porque sabe que lo que ve ahora es apenas el inicio de lo que Dios ha preparado. Si hoy sientes que la oscuridad ha nublado tu entendimiento, pide al Espíritu que encienda su fuego en ti, no para darte respuestas inmediatas, sino para enseñarte a ver con fe, para revelar lo que está escondido y para mostrarte que la realidad de Dios siempre es más grande que cualquier sombra. Ese fuego no solo alumbra el camino, también transforma tu manera de mirar. Y una vez que has visto con los ojos que el Espíritu abre, nunca vuelves a ver la vida igual, porque descubres que en cada detalle, en cada prueba y en cada paso, hay un Dios que te guía con amor eterno y con luz que nunca se apaga. La voz que rompe cadenas. Hay voces que hieren, voces que atan, voces que se quedan grabadas en la memoria y que con el tiempo se convierten en cadenas invisibles. Palabras de fracaso, de rechazo, de condena, ecos de errores pasados que siguen repitiéndose como si fueran sentencias definitivas. Esas cadenas no siempre son visibles a los ojos de los demás, pero pesan en el corazón, impiden avanzar y roban la libertad interior. El Espíritu Santo se manifiesta en medio de esa esclavitud con una voz diferente, una voz que no acusa ni condena, sino que rompe, que libera, que declara lo que Dios piensa de ti por encima de lo que la vida o las personas dijeron. Esa voz no se limita a consolar, trae consigo el poder de cortar lo que parecía imposible de soltar. La voz del Espíritu no grita para imponerse, pero cuando habla, la oscuridad retrocede. Es como un trueno suave que penetra hasta lo más profundo, desarmando mentiras que llevaban años enraizadas. Donde la mente decía, no puedes, el Espíritu afirma, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Donde el enemigo recordaba tu caída, el Espíritu declara, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Donde el corazón se rendía al miedo, el Espíritu proclama, Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cada palabra pronunciada por esa voz se convierte en martillo que rompe cadenas, en espada que corta ataduras, en bálsamo que sana heridas invisibles. Lo extraordinario es que esa voz no solo libera una vez, sino que permanece activa, repitiendo promesas, reafirmando identidades y reconstruyendo lo que el enemigo había intentado destruir. La libertad en el Espíritu no es un evento momentáneo, es un proceso continuo donde cada día las cadenas pierden fuerza hasta que ya no tienen poder sobre la vida del creyente. Y esa libertad no se experimenta solamente en lo espiritual, también se refleja en lo emocional, en lo mental y en lo cotidiano.
Porque quien es guiado por la voz del Espíritu camina ligero, sin las ataduras del pasado, sin el peso de la culpa, con la certeza de que el futuro está marcado por la gracia de Dios y no por los errores cometidos. Esa voz que rompe cadenas también revela el valor que tenemos delante de Dios. El mundo puede etiquetar, la sociedad puede clasificar, pero el Espíritu nos recuerda que somos hijos, que tenemos un lugar en la mesa del Padre y que nuestra identidad no depende de las opiniones cambiantes, sino del amor inmutable de aquel que nos creó. Cuando esa verdad penetra en el alma, los grilletes de la inseguridad y del rechazo se quiebran y nace una confianza nueva, no basada en el orgullo humano, sino en la certeza de ser amado con amor eterno. Hoy, si sientes que hay cadenas ocultas que aún te atan, escucha con atención. La voz del Espíritu está hablando más fuerte que el eco de tus temores. No importa cuántos años lleves arrastrando esas cadenas, no importa lo profundas que parezcan, basta una palabra de Dios para que se rompan. Y esa palabra ya fue pronunciada. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cree en esa voz, recibe su poder y camina en la libertad que solo el Espíritu Santo puede dar. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad, y ninguna oscuridad puede resistir a la voz que rompe cadenas. Promesas grabadas en la noche. Las noches más largas suelen ser las que pesan más en el alma. No son solo las horas de oscuridad, son los pensamientos que se multiplican sin control, las preocupaciones que se hacen más grandes en silencio, los recuerdos que golpean con más fuerza cuando todo alrededor parece detenerse. En ese escenario, el enemigo aprovecha para sembrar dudas, para susurrar mentiras, para hacer creer que no hay salida ni esperanza. Pero es precisamente en la noche donde el Espíritu Santo se manifiesta con una ternura poderosa, trayendo a la memoria promesas que parecían olvidadas, grabándolas de nuevo en el corazón como si fueran escritas con fuego sobre la mente cansada. Esas promesas se convierten en refugio, en alimento, en dirección, en recordatorio de que aun cuando todo se ve oscuro, la luz de Dios sigue siendo fiel. Lo especial de esas promesas es que no dependen de la hora ni de la fuerza humana. Cuando el corazón se siente débil, cuando la oración parece vacía, el Espíritu se encarga de traer palabras que no buscábamos, versos que aparecen como respuesta exacta, frases que contienen la medicina justa para la herida que sangra. Esas promesas no llegan como eco distante, llegan con el peso de la eternidad, como si Dios mismo las pronunciara en ese instante. No son simples recuerdos, son revelaciones vivas que atraviesan la oscuridad y transforman el ambiente interior. La noche no deja de ser noche, pero el corazón deja de sentirse perdido, porque ahora tiene un ancla que lo sostiene. El Espíritu Santo no solo recuerda promesas antiguas, también graba nuevas convicciones. En medio de la espera, nos enseña a confiar en que Dios tiene el control. En medio del dolor, reafirma que nada nos puede separar del amor de Cristo. En medio del temor, despierta la certeza de que su paz guarda nuestra mente y nuestro corazón. Son promesas que no se leen únicamente en un libro, sino que se imprimen en lo más profundo del ser, como si fueran tatuajes espirituales que ni el tiempo ni la tormenta pueden borrar. Lo asombroso es que esas promesas grabadas en la noche no solo sostienen en el presente, también preparan para el futuro. Quien aprende a escuchar la voz del Espíritu en la oscuridad, camina con mayor seguridad cuando llega la luz del día, porque ya no depende de las circunstancias externas, sino de la verdad interna que arde y permanece. Esa verdad se convierte en escudo contra la duda, en espada contra la mentira, en fuerza contra el desánimo.
La oscuridad puede intentar volver, pero ya no tiene el mismo poder, porque dentro del corazón hay inscripciones divinas que brillan con fuerza sobrenatural. Si hoy estás en medio de una noche difícil, no ignores los susurros del Espíritu. Presta atención, porque quizá lo que ahora sientes como soledad es en realidad el espacio perfecto donde Dios está escribiendo promesas nuevas sobre tu vida. Y cuando llegue el amanecer, descubrirás que esa noche no fue pérdida, sino el taller secreto donde el Espíritu Santo grabó en ti verdades que te sostendrán para siempre. Confía. Las promesas que se escuchan en la noche son las que iluminan con más fuerza en el día, y cada una de ellas es garantía de que la fidelidad de Dios nunca falla, la luz que nunca se apaga. La vida nos enseña que todas las luces humanas tienen un límite. Las velas se consumen, las lámparas se apagan, incluso la luz del sol se esconde cada tarde, pero la luz del Espíritu Santo es distinta. No depende de combustible humano, no se apaga por el paso del tiempo ni se debilita por la intensidad de la tormenta. Es una luz eterna que arde en lo más profundo del alma, una presencia constante que ilumina incluso cuando todo lo exterior parece apagado. Esa luz no es un simple consuelo momentáneo, es la evidencia de que Dios ha decidido habitar en nosotros, de que su compañía es inquebrantable y de que, sin importar la oscuridad que enfrente el creyente, siempre habrá un resplandor que le recuerde que no está solo. Lo impactante de esta luz es que no solo guía, también transforma. No ilumina únicamente el camino exterior, ilumina la mente, purifica los pensamientos, despierta la fe dormida y enciende el corazón con esperanza renovada. Esa luz no se limita a mostrar dónde pisar, sino que revela quiénes somos en Dios, hijos amados, herederos de promesas, portadores de un propósito eterno. Cada vez que la oscuridad intenta envolvernos, el Espíritu Santo enciende de nuevo esa llama interior que testifica que somos más que vencedores. No importa cuánto dure la noche, la luz que arde en el interior nunca se apaga, porque su fuente es el mismo Dios que es eterno. La oscuridad, por más densa que parezca, nunca ha tenido poder para apagar la luz. Desde el principio, cuando todo era caos y vacío, fue la voz de Dios la que dijo, «Sea la luz». Y la oscuridad tuvo que retroceder. Esa misma voz, manifestada en el Espíritu, sigue brillando hoy dentro de cada creyente. Por eso, aunque las circunstancias griten lo contrario, aunque el mundo parezca lleno de incertidumbre, dentro de ti habita una luz que no depende del entorno. Esa certeza cambia la manera de enfrentar la vida, porque ya no se camina temiendo la noche, sino confiando en que aún en la sombra más profunda, la presencia de Dios resplandece. El Espíritu Santo nos recuerda que esta luz no es frágil ni intermitente. No es como las emociones que cambian, ni como la esperanza humana que se desgasta. Es una llama que permanece, que atraviesa generaciones, que sostiene en las pruebas y que renueva en la victoria. Esa luz no solo nos guía a nosotros, también está destinada a brillar hacia otros. Porque cuando alguien ve tu paz en medio de la tormenta, cuando percibe tu firmeza en la adversidad, lo que realmente está viendo es la luz del Espíritu reflejada. Esa es la misión, no solo caminar guiados, sino convertirnos en portadores de esa luz para un mundo que vive en oscuridad. Si hoy sientes que la oscuridad intenta apagar tu fe, recuerda que la luz que llevas dentro no depende de ti, depende de Dios. Y Dios no falla, no se cansa, no se rinde. Su Espíritu es esa llama que nunca se extingue, esa presencia que nunca abandona, esa guía que nunca se pierde.
Puedes confiar en que lo que Él encendió en ti brillará por toda la eternidad, porque la luz que nunca se apaga no es solo una promesa para hoy, es la garantía de que hasta el último día de tu vida y aún más allá, la presencia del Espíritu Santo seguirá alumbrando tu camino con claridad, con amor y con poder divino. Hoy has experimentado cómo el Espíritu Santo guía en la oscuridad, cómo su voz rompe cadenas y cómo su luz nunca se apaga. Ahora es tu momento de responder con fe. Si esta oración tocó tu corazón, declara en los comentarios: el Espíritu Santo es mi guía. Así estarás sellando lo que Dios ha empezado en ti. No te quedes con esta luz solo para ti. Comparte este video con alguien que hoy necesite dirección, porque una palabra puede transformar una vida. Suscríbete al canal y activa la campana para seguir recibiendo oraciones, reflexiones y mensajes que fortalezcan tu fe cada día. Recuerda, la oscuridad nunca podrá apagar la luz que Dios encendió en ti.